cables para el planeta. En una sala de control de alta seguridad, a 1 hora de la ciudad de Nueva York, un puñado de personas bien preparadas se dedica a vigilar al mundo entero. No rastrean terroristas ni observan los cielos en busca de misiles, sino que vigilan una red mundial de cables. Every 30 minutes, the AT&T network transmits data equivalent to the entire printed contents of the Library of Congress in Washington, D.C. La información viaja por 6.400 millones de kilómetros de fibra óptica en una red tan vasta que requiere de 150 pantallas en una pared del tamaño de un campo de fútbol para poder funcionar. Y esto es solo una compañía. Vivimos en un mundo de cables. Encima de nosotros, por debajo, e incluso en el lecho oceánico, para conectar nuestros teléfonos, máquinas de fax y computadoras. Una red de cables envuelve el mundo y nos conecta a todos. El cable es también nuestra conexión con el pasado, con el primer teléfono, y antes de él, con el telégrafo, y los visionarios que supieron reconocer el potencial de los cables para cambiar el modo de comunicarnos. ¿Cuándo y dónde se inició nuestro mundo de conexiones? Fue hace más de 250 años, en las afueras de París. En la primavera de 1746 se realiza una extraordinaria demostración en un monasterio francés. 200 monjes interconectados por medio de un alambre de hierro forman una cadena humana de unos 600 metros. Los científicos acaban de descubrir cómo almacenar electricidad estática en una botella de Leyden, y en este día un físico llamado Jean-Antoine Nollet hace que el monje en cada extremo toque los polos de la botella. All of them go, ow, at exactly the same moment. And this sounds very silly indeed, but it's actually very important. Firstly, it showed that electricity could go over a long distance. And secondly, it showed that it could cover that distance instantly, because all of them said ow at the same time. And so this suggested that you could use electricity to communicate over long distances. El alambre es tan antiguo como las pirámides. Se han encontrado ornamentos de oro sepultados junto con los faraones. En la Edad Media, el alambre era hecho a mano en moldes y utilizado para hacer armaduras. Luego del experimento de Nollet, los científicos trataron de usar alambres para enviar señales, pero los equipos eran muy primitivos. Irónicamente, es el fracaso de un hombre lo que hace funcionar el alambre como un medio para los mensajes que bullirán en la era de las comunicaciones a alta velocidad. En la década de 1790, decenas de torres aparecen por toda Francia. Operadas por una rama especial del ejército francés, son la columna vertebral de una nueva red, diferente a cualquier otra que el mundo haya visto. Es la idea de un joven científico aficionado de 26 años, llamado Claude Chappe. He tried all these experiments with bits of wire and all the rest of it, and he ran into all the same problems as everybody else, which was you couldn't get batteries and the wires weren't properly insulated. And so he thought, well, look, the problem I'm trying to solve here is communication. Maybe there's an easier way of doing this. La labor de Chappe es interrumpida por la Revolución Francesa, la cual lo obliga a refugiarse en la casa de campo de sus padres. Allí el joven piensa en un enfoque diferente, una red de torres con la que se pueda transmitir mensajes visualmente. Chappe originally wanted to call it the tachograph because it means fast writer. This was a faster way of sending information than anything that had gone before. But a friend of his suggested that maybe telegraph, which means far writer, would be better because it was really about distance and not speed. And so the telegraph was born. El telégrafo óptico de Chappe tiene brazos mecánicos controlados mediante un sistema de engranajes y poleas. Presenta una larga viga de cruz con brazos más pequeños en cada extremo. Estos pueden rotar en más de 90 posiciones diferentes, visibles a 16 kilómetros. Cada posición corresponde a un número. Los mensajes son enviados con 2 números a la vez. One of them was used for a page number, and the second one was used for a line on that page. So I could say page 72, line 18, and then you would look at what that word was, and I've sent you that word, and that was how it worked. Chappe tarda 3 años en perfeccionar su invento. Se ve aún más demorado cuando una turba iracunda destruye su equipo al pensar que trata de comunicarse con la realeza en prisión. Pero para 1793, sus pruebas impresionan tanto al gobierno francés que decide construir una cadena de 15 torres a intervalos de 16 kilómetros para conectar a París con la ciudad fronteriza de Lille.
The person at the end of the chain that's sending a message sets the arms on their tower to a particular configuration. And then the people in the next tower look through the telescope and say, oh, look what they've done. So they set their tower up to the same thing. The people in the next tower can see that, and so they set their arms in the same configuration. So this configuration of the end tower ripples down the chain, and it ripples very quickly. Las torres del telégrafo de Chappe transmiten mensajes a más de 160 kilómetros por hora. Cuando la nueva línea trae noticias de una victoria militar francesa en horas y no en días, las personas lo notan. En 1799, cuando Napoleón asume el poder, el telégrafo recibe un gran impulso. Rápido en aprovechar las ventajas militares de las comunicaciones a alta velocidad, ordena la construcción de líneas en todas direcciones. A comienzos del siglo XIX, la red comprende más de 500 torres que conectan todas las grandes ciudades de Francia. Pronto otros países crean sus propios telégrafos. Líneas de torres comienzan a aparecer en toda Europa y el norte de África. En 1822, los británicos construyen una serie de torres como esta para conectar Londres con el cuartel de la flota en Portsmouth. Con ella pueden transmitir mensajes a más de 320 kilómetros por hora, algo asombroso para entonces. It's hard to believe that that was the networking state of the art, and there was this kind of mechanical internet in Europe, but there was. Un estadounidense de visita en Francia se impresiona con esta Internet mecánica, pero le pregunta a un amigo si acaso podría ser algo más rápido, algo como utilizar un rayo para transmitir un mensaje. Su nombre es Samuel Morse. El hombre que luego brindará los mensajes instantáneos al mundo no es científico, sino pintor. Además, es un fiero anticatólico que realiza una campaña absolutamente fallida para optar por la alcaldía de Nueva York. Aún más importante, Samuel Finley Breese Morse es un hombre de inmensa determinación, lo cual es positivo. Su labor para inventar un telégrafo eléctrico le llevará 12 largos años. Well, I think the secret, if there is one there, is ambition. Morse really wants to be famous. He wants to make money, but he really craves that fame. And what may have inspired him was that he missed his own wife's funeral a number of years earlier because the news that she had died took several days to reach him. It's possible that he saw that there was a sort of social need for this kind of rapid communications technology. Para cuando Morse surge en el panorama, más de 50 inventores han creado telégrafos eléctricos que transmiten mensajes por cables. Uno de los sistemas inventados tiene 26 cables, uno por cada letra del alfabeto, pero nadie ha demostrado convincentemente un modelo que resulte práctico. La historia de la invención de Samuel Morse comienza en 1832 a bordo de un barco en el que regresaba de Francia a los Estados Unidos. Otro pasajero le explica cómo la electricidad puede viajar instantáneamente por un cable y a Morse se le ocurre una idea. He said, well, obviously this is a way to make a communications technology, and he thought he was the first person to ever think of this. But of course people have been trying to do this for the best part of a century. The good thing is that Morse didn't know that. Had he known that, he might have given up straight away. But he was a very stubborn character, and it was really his stubbornness that meant that he succeeded where everyone else failed. Mientras recorre la cubierta del buque, Morse comienza a llenar un cuaderno de notas. Se le ocurre la idea de transmitir flujos cortos y largos de corriente que puedan ser convertidos en una clave de puntos y rayas. De vuelta en Estados Unidos obtiene un empleo mal remunerado como profesor de arte en la Universidad de Nueva York, pero pasa muchos de los años siguientes tratando de producir su telégrafo. Morse is really an unlikely telegraph inventor, one would think. He has basically no technical scientific training. And rumor has it that occasionally, if it was a toss-up between buying some food or buying some equipment to continue with his experiments, he would go without the food and continue with his telegraphic development. Este es el primer telégrafo de Morse. El transmisor es un engorroso dispositivo que se asemeja a una imprenta. Un operador maneja una manivela para activar una fila de lengüetas de metal con dientes debajo de una palanca. Así se conecta y desconecta el circuito en flujos cortos y largos. El cable lo conecta con un receptor en el que se activa un electroimán que controla un lápiz. El lápiz escribe entonces puntos y rayas en una cinta de papel. It was amazingly complicated, and it's not surprising that when Morse tried to demonstrate this to people, they said, "What's that? What do you mean that's a telegraph? Don't be ridiculous." Morse persevera. Para 1837 su telégrafo está formado por más de 16 kilómetros de cables interconectados en la sala de conferencias de la universidad. Al año siguiente se dirige al Capitolio en busca de financiamiento. He set up his contraption on a table, and he had a big coil of wire in between them.
But the problem was that he was actually just sending a message within the same room, and he was then holding up this strip of paper that had squiggles on it and claiming that this was a message, and a lot of the onlookers thought that he was mad. One of them said, "That's what I call pretty thin," and another one said, "That doesn't prove anything," and the idea that this was a revolutionary technology seemed very far-fetched. A successful inventor has to have a very thick skin. He has to hear people say, "No, I don't think it's going to work. I'm not going to invest in it. I'm not going to market it." He has to have some luck. He spent several years, basically, carrying this all around and saying, look, this is going to change the world, and no one believed him. En 1840, Morse obtiene la patente número 1647 por su invención. Para entonces, ha trabajado en ella durante 8 años con escasos beneficios. Cuando un estudiante de arte le pregunta si puede posponer el pago de una lección, Morse responde que tendrá que dejar de comer hasta que le paguen. He is not in good shape in this time, and he's not making much money from painting. It's pretty tough going. Desesperado, Morse regresa al Congreso para una última prueba. Esta vez, su pasión produce frutos y se emite una resolución por la cual se le acreditan $30,000 para una prueba de larga distancia de su telégrafo. El 1 de febrero de 1843 es un día decisivo. Mientras Morse observa nerviosamente desde la galería, Cave Johnson de Tennessee, un oponente del telégrafo, trata de ponerlo en ridículo. He said, well, if you're going to give money to this lunatic, you might as well give money to people who want to communicate using mesmerism, using hypnotism. And so he tabled an amendment saying that half the money should go to some mesmerists instead. Morse habla con un reportero en la galería y le dice que tiene un dolor de cabeza. Pero la moción de Johnson es rechazada y la resolución aprobada por estrecho margen. They gave him the money very reluctantly. I mean, he only just got it. A number of people didn't vote because they thought this was some kind of con trick. Giving money to someone who was just going to run away and never be seen again. Morse y sus asociados tienden 64 kilómetros de cables desde Washington hasta Baltimore. Para entonces, Morse ha reemplazado su complejo transmisor por un simple pulsador. El viernes 24 de mayo de 1844 llega el momento por el que Morse ha trabajado durante 12 largos años. Desde el interior del sótano del Capitolio estadounidense, lentamente telegrafía las palabras "Esto es obra de Dios", que se transmiten por cable a Baltimore en un segundo. El mensaje instantáneo ha llegado. 3 días después, los demócratas inauguran una convención política de intensos debates en Baltimore. Morse aprovecha esta valiosa oportunidad. Un asistente telegrafía las noticias de último momento a Washington. Miles acuden al césped del Capitolio para enterarse de las últimas noticias transmitidas desde Baltimore. Incluso Cave Johnson lo admite. Le dice a Morse, "Señor, me rindo. Es un invento maravilloso." It was the internet of its day in the sense that it spread so quickly, and soon the whole country was wired up with a spider's web, I think someone said in the 1850s. It was even referred to as a great highway of thought. En tan solo 8 años, casi 37,000 kilómetros de cables se esparcen por todo Estados Unidos. La fabricación de cables se torna en un gran negocio y las compañías luchan por suplir las necesidades, aunque no todos entiendan la nueva tecnología. Some people thought the messages were sent using liquid down the wires, or that perhaps the wires were sort of tightropes and that messengers on bicycles cycled backwards and forwards with them, carrying the messages on satchels. En 1858, los cables comienzan a cruzar el océano. Se tienden más de 3.500 kilómetros de cables telegráficos sobre el fondo del Atlántico. Son tan pesados que requieren de 2 barcos para su transporte. Se encuentran en medio del océano, tienden juntos sus cables y luego se alejan en diferentes direcciones. El 5 de agosto de 1858, Londres y Nueva York se conectan. Las personas salen a las calles para celebrar, organizar desfiles y encender fuegos artificiales. Pero 4 semanas después, el telégrafo deja de funcionar. There was a great outcry because celebrations that had followed the completion of the cable were then followed by this great disappointment that it had stopped working. And a number of people said, well, maybe the whole thing was actually a hoax. Son necesarios otros 2 intentos antes de que Europa y Estados Unidos se conecten finalmente y para siempre en 1866. 15 años después, hay más de 160,000 kilómetros de cables submarinos. Mientras los cables engloban el mundo, cientos de inventores tratan de hacer mejoras. Uno de ellos propone una innovación adelantada a su tiempo. There was a priest named Giovanni Caselli who was living in Florence. He was sort of an exile from the church because he had angered the church, and he was laying low for a while. But he was one of these itinerant tinkerers.
Caselli desea saber si puede enviar fotografías por cables telegráficos. En 1857 comienza a trabajar y tarda casi 6 años en perfeccionar lo que él llama pantelégrafo. Este singular dispositivo mide 1,80 m de altura y, aunque tal vez no lo parezca, es la primera máquina de fax del mundo. En su núcleo hay un péndulo que Caselli planea sincronizar con otro péndulo en el otro extremo de la línea. The original would be put on a platform, and swinging on top of that would be the stylus attached to the pendulum as it swung back and forth. And as it traced the writing, left and right, it sent an electrical signal to the telegraph wires, where on the receiver you had paper with special ink in it. When electricity touched the ink, it would set off a little dot, basically an exact copy of what was being sent on the other side. It was brilliant. En 1863, Caselli recibe una patente por el pantelégrafo, pero no despierta el interés de una nación devastada por la guerra civil. Sin embargo, el emperador francés, Napoleón III, está tan impresionado que autoriza el uso de la nueva máquina en líneas telegráficas entre París y Lyon. Para 1868, el pantelégrafo puede transmitir hasta 110 faxes por hora. Los banqueros envían documentos financieros y los diplomáticos chinos envían mensajes en caracteres. Pero es más novedad que necesidad. The timing has to be right. If you create an object that's not ready for the public is not going to buy it. En 1870, cuando los alemanes invaden Francia, el servicio es interrumpido y nunca sería reanudado. El pantelégrafo pasa a la historia en la misma época en que otros inventores comienzan a buscar un modo de transmitir voces por cable. Este teléfono ayudó a cambiar el mundo. Producido por Alexander Bell y Thomas Watson en 1876, hoy se encuentra en el Museo Smithsoniano. La invención del teléfono es un acontecimiento notable que se inicia con un hecho realmente curioso. Bell no fue quien inventó el primer teléfono. Alguien se le adelantó por más de 15 años. The telephone could have been invented any time after, let's say, 1844, after the telegraph was available. And there were a lot of people who were monkeying around with it. Una de estas personas es Philip Rice, un orgulloso pero sensible maestro de escuela en Alemania. En 1860, Rice inventa lo que describe como un oído artificial. También le atribuye un nombre, teléfono, es decir, hablante remoto en griego. Structurally, it was a piece of wood shaped like an ear, had a hole in the middle of it, and then on this hole he put a thin stretched diaphragm. He used the skin of a sausage and stretched it out. Esta cobertura tiene un trozo de platino adherido a ella. Cuando el sonido hace vibrar el diafragma, el platino crea o interrumpe una conexión eléctrica. Como receptor, Rice enrolla un alambre en una aguja de tejer y luego lo fija a un violín. La señal hace vibrar la aguja y hace que el violín emita un sonido. Esto apenas logra funcionar. The sound that came over Rice's telephone was probably not very intelligible at best. You can hear that it's a human being talking, but you don't know the words. Rice trabaja en el teléfono durante varios años y sus modelos se tornan más especializados, pero nunca funcionan tan bien como para que el mundo los tome en serio. He sent these models to other places, and some of the models didn't work at all. People said it did nothing. It's one thing to be playing around with the principles and so forth. It's something else to develop them and come forward with a commercial device. Desilusionado por la respuesta a su teléfono, Rice deja de trabajar en él. En 1874 muere de tuberculosis, justo cuando otros inventores de teléfonos inician una frenética carrera que terminará con un final de fotografía. El 7 de febrero de 1876 es uno de los días más memorables en la historia de la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Ese día, 2 solicitudes sorprendentemente similares llegan con horas de diferencia. 2 hombres a mucha distancia entre sí tratan de patentar el teléfono el mismo día. Lo más curioso es que no es el teléfono lo que ellos desean inventar. En el Estados Unidos de posguerra civil hay telégrafos por todas partes. Western Union ha tendido casi 290,000 kilómetros de cables por toda la nación. If you walk through the streets of a major city, you saw telegraph poles filled with so many wires that they would blot out the sun, literally. And so there was a great business opportunity here to try to come up with a telegraph that could send many telegraph signals over one wire.
Dos hombres muy diferentes trabajan duro en ello. Uno de ellos es Elisha Gray, un inventor profesional de Chicago con muchas patentes. El otro es Alexander Graham Bell, un maestro para sordos de Boston de 29 años, quien no posee patente alguna. Ambos tienen el mismo enfoque de enviar múltiples mensajes por un solo cable. Se llama telégrafo armónico y transmite diferentes mensajes en diversas frecuencias. Think of my keyboard here as a harmonic telegraph. A regular telegraph can play just one note or send one signal. A harmonic telegraph can add lots of different notes, each one for a different signal. And on the other end, a telegraph would decode that signal and play the individual notes. Gracias a solicitudes de patentes y artículos de prensa, Bell y Gray se enteran del progreso de su contrincante. Bell escribe: es una carrera cabeza a cabeza entre el señor Gray y yo. Pero sus esfuerzos por producir un telégrafo armónico lo llevarán a algo muy diferente. Both of them arrived at the idea that it was possible to create a device that could send speech over telegraph wires. But this is where they diverged, because Elijah Gray thought that even though you could do this, there was no real commercial value in it. Sin embargo, Bell se siente intrigado por la idea y la tiene presente mientras prosigue su labor en el telégrafo armónico. Ya que no era muy diestro, Bell contrata como asistente a un joven electricista llamado Thomas Watson. Ambos se establecen en un ático atestado para perfeccionar su telégrafo armónico. Un decisivo día de junio de 1875 cambia el curso de sus experimentos. Watson lo recuerda. On that afternoon, his harmonic telegraph was working worse than usual. One of the steel leads in my room stopped vibrating, and I snapped it several times to start it going thus. Watson has plucked it, tried to loosen it up, has plucked it, and has sent this little twang, and Bell hears it. And he drops everything and says, "Don't move. I'm coming right over to see what you did." If he could send a little twang, maybe he could send the voice through the wire also. La emoción de Bell no es compartida por su mecenas financiero, quien resulta ser su futuro padre político, un hombre imponente llamado Gardiner Hubbard. He thought like Gray did. Make the harmonic telegraph. We want to make some money on this thing. I forbid you to go after the telephone. So he stayed away from it for as long as he could. Sin embargo, Bell decide entonces desafiar a su padre político. Bosqueja algunas ideas y pronto él y Watson transmiten el habla, aunque de un modo algo confuso. Mientras tanto, Gray ha puesto el teléfono en espera, pero posteriormente regresa a él y comienza a trabajar en una solicitud de patente. He sketches out a drawing for the telephone that is identical in almost every way. You look at these two drawings as if they were sitting next to each other when they drew them, to Bell's telephone patent that he's going to submit. En febrero de 1876, Bell se dispone a solicitar una patente, pero se demora, mientras trata de asegurar una patente extranjera. Entonces, su futuro yerno se entera de que Elisha Gray se ha presentado en Washington con un lote de solicitudes de patentes. So he panics and he says, "We'd better get Bell's patent over to the patent office before Gray does." And that's exactly what happens. He arrives there 2 hours before Gray does and gets the patent filed, and for that reason, Bell is given the patent and not Gray. El 7 de marzo de 1876, Bell obtiene la patente número 174.465 por mejoras en la telegrafía. Obtiene la patente, pero irónicamente ni él ni Watson han logrado transmitir alguna palabra inteligible a través del cable. And that's the interesting thing about patents. You don't even have to have a working model of a patent. You just have to have the idea on paper. It doesn't even have to work. You don't have to prove that it works. Just the patent officer who's reviewing it has to believe that it could work and that it's an original idea. Bell y Watson continúan trabajando en el teléfono para que funcione mejor. 3 días después, el 10 de marzo, sucede el hecho que hace historia. Señor Watson, venga aquí. Lo necesito. Watson said years later, "Well, if we knew exactly which one of our little experiments was actually going to create the first telephone, we'd have come up with a much classier first words." Incluso luego de oír personalmente el teléfono de Bell, Gray lo menosprecia. Le escribe a un abogado: "El telégrafo parlante es algo hermoso desde el punto de vista científico, pero desde una perspectiva comercial carece de importancia."
Para el verano de 1876, Bell ha diseñado varios teléfonos funcionales, pero se siente desilusionado. Bell had an all-embracing patent, but a telephone that was miserable. This is a very marginal instrument. I mean, this thing does not work easily. And he sort of squeaks it forward. Bell has such difficulty getting anybody interested in it that he approaches William Orton, the head of Western Union. They must have some interest in communication. He tries to sell it to them for $100,000, a mere pittance. And Orton says, no, I don't really think there's anything in the future of the telephone. Para llamar la atención, Bell comienza a exhibir su teléfono. Se muestra ante un auditorio mientras Watson canta al teléfono en otra ciudad y se utilizan líneas telegráficas existentes para transmitir la señal. El teléfono es primitivo y Watson apenas inteligible, pero el auditorio queda impresionado. Bell logra lo que Rice no puede, que las personas le presten atención. Este es el teléfono que Bell comienza a venderle a los consumidores. Uno de sus primeros clientes es la compañía ET de alarmas contra ladrones, la cual pide una docena e instala la primera central telefónica del mundo. Meses después, la pujante compañía Bell Telephone tiene más de 200 teléfonos en servicio y los obreros tienden líneas lo más rápido posible. Los cables logran transmitir las voces humanas directamente a los hogares. ¿Qué vendría después? En 1878, el dueño de esta casa en Hartford, Connecticut, se convierte en la primera persona con un teléfono en su hogar. No pasa mucho tiempo antes de que desarrolle una relación de amor y odio con él, y puesto que su nombre es Mark Twain, se asegura de hacerle saber al mundo su opinión. La voz humana, como tal, ya era suficiente para mí. Resulta que les hemos gritado silencio a nuestros vecinos durante siglos, pero ahora llegan ustedes para tratar de complicar aún más las cosas. Twain es uno de los muchos estadounidenses que aprenden a lidiar con el teléfono. Para 1881 existen casi 21.000 kilómetros de teléfonos de cables de hierro y más de 1.000 teléfonos en todo el territorio de Estados Unidos. Al mismo tiempo, muchos otros inventores trabajan en campos relacionados con el teléfono, con resultados que resonarán durante muchos años. En 1877, Thomas Edison inventa un teléfono con un micrófono mucho mejor que el de Bell. Y mientras este piensa que las personas deberían contestar las llamadas con hoy hoy como al saludar a un barco, Edison sugiere que se diga hola. Su idea es aceptada y las primeras operadoras se hacen famosas como las chicas del hola. El primer teléfono de Bell no puede alertar a las personas acerca de una llamada. Quien llama tiene que gritar o golpear algo para que las personas acudan al teléfono, por lo que su fiel asistente Thomas Watson realiza una modificación. Watson came up with the notion that if you thump against the diaphragm, at least at the other end, you'll get a louder noise, a click, 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 click. En 1878, Watson patenta la primera campana telefónica completa con un timbre eléctrico. Ese mismo año, George Coy inicia las primeras comunicaciones telefónicas comerciales en New Haven, con una central hecha con cubiertas de teteras. Mientras crecen las centrales, las compañías telefónicas numeran los agujeros para ayudar a las operadoras. Así nacen los números telefónicos. En 1887, William Gray de Hartford necesita desesperadamente un teléfono, pero no encuentra ninguno. Así surge una idea y pronto le sigue una patente para el teléfono público. En 1889 se instala el primer teléfono monedero. Uno de los inventores más extraños de teléfonos es un hombre de Kansas City llamado Almon Brown Strowger. The story on Strowger is that he was an undertaker and that people would call up his place of business to give him business, and the operators, the telephone, would waylay the message and send it off to one of his competitors. And he says, well, let me develop an automatic switching device that will bypass the operators. Patentado en 1891, el dispositivo de Strowger permite que quien llame use botones mecánicos en el teléfono para hacer diversas conexiones a través de una central. 5 años después, reemplaza los botones por una rueda rotatoria y crea el primer teléfono de disco. En la década de 1880, los cables telefónicos comienzan a tornarse subterráneos en las grandes ciudades. Al mismo tiempo, los cables de hierro comienzan a ser reemplazados por los de cobre. Son más costosos, pero conducen mejor la electricidad, lo cual permite una mejor recepción y el inicio de las llamadas de larga distancia. En 1882, Bell hace la primera llamada de Nueva York a Chicago. En 1914,
Se concluye la primera línea transcontinental, 4 cables de cobre que pesan 2.500 toneladas y son complementados por 130.000 postes telefónicos. Bell participa en la primera llamada transcontinental desde Nueva York a San Francisco. ¿Con quién habla? Con Watson. ¿Qué le dice? Lo mismo que le dijo 39 años atrás. Señor Watson, venga aquí. Lo necesito. I heard these first words again, and faith decreed they should be the last he ever spoke to me. Alexander Graham Bell has passed away, but his successors shall carry forward to still greater triumphs the work that he began, and as long as man exists, the art which Bell created shall endure. Por casi un siglo el cobre es lo mejor en lo que se refiere a los cables. Hoy los mejores cables ya no contienen metal, son cables de fibra óptica, partículas de cristal del grosor de un cabello que no transmiten electricidad, transmiten luz. La idea de usar la luz como un medio para transmitir mensajes telefónicos se remonta a 1880. Solo 4 años antes de patentar el teléfono, Alexander Graham Bell patenta otro dispositivo visionario llamado fotófono. He figured, why not take a light beam and try to put my voice on the light beam, much the same way as he put his voice on a wire. En el fotófono de Bell, el sonido de una voz hace vibrar un espejo flexible. En el otro extremo, un receptor registra los pequeños cambios en la luz producidos por la vibración y los transforma en una corriente eléctrica que activa un teléfono convencional. El fotófono puede transmitir hasta una distancia de 180 metros, pero solo en días de mucho sol. El potencial de la luz como un medio debe esperar hasta los años 60, con la invención del láser. A lot of people think that lasers are just for zapping things like they do on Star Trek, but lasers can be flashed on and off very, very quickly. You can carry lots of digital information, which is basically flashes of on and off information. Un rayo láser puede transmitir 100 millones de veces más información que una señal de radio. Pero tras la invención del primer láser, en 1961, la pregunta es cómo llevar esa luz de un lugar a otro. Algunos científicos piensan que la respuesta es usar delgadas fibras de vidrio para emitir la luz láser, pero el cristal óptico en exceso filtra demasiada luz, por lo que la señal se desvanece luego de unos cuantos metros. En 1970, Don Keck es el miembro menor de un equipo de Corning que trata de resolver ese problema produciendo fibras con un cristal puro llamado sílice fundido. Un viernes en la noche, Keck realiza un gran descubrimiento. I had a fiber in the furnace that had been heat treating for most of the day, and I really wanted to measure the properties before I went home. Keck coloca la fibra en su equipo de prueba de láser y luego lo observa en un microscopio que le permite estudiarla. All of a sudden, in my eye, there was a bright flash of light. It took a little bit of time for me to realize that the light from my laser beam was traveling all the way through the fiber, hitting the other end of the fiber, and a sizable quantity was coming back, hitting me in the eyeball. This was absolutely the first time that had happened, and I knew something very different was in place with this fiber. Esta fibra transmite la luz mucho mejor que cualquier otra cosa en el pasado. El equipo de Corning patenta tanto la fibra como el proceso en ese mismo año. Little did we know that it was going to take many, many years before we could convince enough people in the world that optical fiber was, in fact, the transmission medium of choice. The first fiber optic systems that were installed could carry a few hundred telephone conversations. The systems that we're installing today can carry over 20 million telephone conversations. That's 1 trillion bits of information per second, all on one tiny strand of fiber. Un año antes de que el equipo de Corning cree la primera fibra óptica, un equipo de la UCLA conecta la primera computadora de lo que se convertirá en Internet. Nuestro mundo de cables está listo para avanzar hacia el futuro. En el tercer piso de un discreto edificio en los terrenos de la UCLA se halla una pieza obsoleta de equipo que se asemeja a un dispositivo de una vieja película de ciencia ficción. También resulta ser la primera computadora en Internet, conectada el 2 de septiembre de 1969. That same year, we did have Man on the Moon, Woodstock, and the Internet occurred.
and the Internet wasn't even noticed. Len Kleinrock es uno de los creadores de Internet, que conecta casi todas las computadoras del mundo. Su participación se remonta a sus días como estudiante de maestría en el Instituto de Tecnología de Massachusetts a finales de los 50. And I realized one day these machines would have to talk to each other, and there was absolutely no adequate technology to let that happen. So I started to develop data networking, and basically created the technology on which the Internet rides today. Al mismo tiempo, se produce otro hecho similar en otra parte del mundo, el cual definirá una futura red. October 4th, 1957, Russia orbits Sputnik 1, the Earth's first man-made satellite. In 1957, the Russians launched a satellite and caught the United States with our pants down. And the government decided they would never let that happen again, so they created the Advanced Research Projects Agency, ARPA, which was dedicated to providing support for research across all areas of science. Se utilizan computadoras gigantes de diversas universidades para investigaciones de corte militar, pero no hay modo de compartir la información. El gobierno decide conectarlas en una red llamada ARPANET, la cual es un fracaso. Nobody wanted to join this network, A. B, when I did my research, nobody believed it would work. En 1969, Kleinrock, quien entonces estaba en la UCLA, es designado para supervisar la instalación de una computadora que ayudará a controlar el tráfico en ARPANET. It's the size of a refrigerator or a telephone booth. When it arrived, it wouldn't fit in the elevator, so we had to get a forklift to lift it up to this third floor of the building we're in right now. It was quite an event. Se le llama procesador de mensajes de interfase. Su labor es dividir volúmenes de información en pequeños paquetes y guiarlos eficazmente a través de líneas telefónicas existentes. El 2 de septiembre de 1969 se le conecta exitosamente a las computadoras de la UCLA. Essentially, the Internet took its first breath of life that day when bits moved back and forth between the switch and the outside world. Si el 2 de septiembre es el natalicio de Internet, el 29 de octubre es el día que pronuncia sus primeras palabras. Ese día, el equipo de la UCLA se prepara para conectarse a la computadora en Stanford. Para lograrlo, un programador de la UCLA tecleará las letras L-O-G. Kleinrock recuerda vívidamente el momento. Charlie Klein, with a headset and a microphone, connected over this network with a voice line to the fellow at the other end. So Charlie typed the L, and he said, "You get the L?" The other guy said, "I got the L." He typed the O. "You get the O?" "I got the O." He typed the G. "You get the G?" Crash! The SRM machine crashed. So the first message ever on the Internet was "lo," as in, lo and behold. Uno de los utensilios en la oficina de Kleinrock es la bitácora, la cual registra la exitosa conexión que finalmente tiene lugar esa misma noche. Para 1971, 15 computadoras están conectadas en una pujante red estadounidense. Ese mismo año, un programador llamado Ray Tomlinson realiza una enorme contribución basada en algo muy pequeño. He decided to use the @ symbol because it meant you were at that machine. So he randomly chose a symbol which A, meant something to him, and which nobody else would use in any sensible communications. And hence email was introduced to the network and it suddenly took over the traffic on the network. 3 años después, en 1974, Vinton Cerf y Robert Kahn crean el actual protocolo estándar TCP/IP para la creciente red y le dan un nuevo nombre, Internet. Sin embargo, a mediados de los 80, son especialmente las universidades y el gobierno los que se conectan con los cables, hasta que un joven consultor informático decide que es hora de organizar sus notas. Internet fue inventada por muchas personas durante muchos años. En agudo contraste, la red informática mundial es producto del ingenio de un hombre. I got into a lot of trouble when somebody called me the creator of the World Wide Web. I got an angry call from somebody who said that was preposterous because I couldn't have written all that stuff. El proceso se inicia en 1980, cuando Tim Berners-Lee trabaja como asesor informático en CERN, un gigantesco laboratorio de física en Suiza. No es muy bueno para registrar las conexiones entre varias personas y proyectos, por lo cual escribe un programa auxiliar al que llama Enquire. Enquire, from Enquire Within Upon Everything, which was the name of a Victorian book I found on my parents' shelves at home, which was a collection of mishmash of all kinds of information. Great title.
The inquiry allowed you to type in a little bit of information about something and then make a link to another thing and type in more information about that and to sort of build a web item by item. Berners-Lee comienza a preguntarse si hay un modo más fácil de desarrollar la idea de enlazar la información en muchas computadoras diferentes. Escribe sus ideas y le pide a su jefe que le permita trabajar en ello. Al mismo tiempo, tiene los ojos puestos en una nueva clase de equipo, una nueva generación de computadoras. I didn't have any permission to do anything about it at all until I was called into my boss's office. He said, well, okay, why don't you get a next computer? And pick some project to use as a test. Why not that hypertext thing you're talking about? Algo como hipertexto. Berners-Lee sabe que necesita un mejor nombre para su creación. La ha llamado Mesh, pero no está muy convencido de ese nombre. Posteriormente se le ocurren otras ideas. I thought about mine of information, which is MOI, which is moi, which in French is me, which sounds as kind of egotistical. The information mine was the way you could turn that around, which would be Tim, which would be even more egotistical. Having people talking about finding it on the Tim would be awful, I think, now. Finalmente resume su visión con la expresión red mundial. En diciembre de 1990 se sienta frente a su computadora y en pocas semanas crea el primer explorador y servidor. Luego enfrenta el reto de todo inventor, convencer a las personas de que logrará algo. I could show somebody a web page and click on a link and voila, another web page. Isn't that wonderful? Well, not really. You're going, that's like in a help system. You can go down from one page to another. What's so exciting? And what the difficult leap is, imagine that link could have gone to any one of millions and millions of web pages. And that anything you can possibly imagine of any use has got an address, could be linked to. Can you imagine being in that world? Sounds complicated to me. I think I'd get lost. Lento al principio, el crecimiento de la red se torna exponencial. Muchos inventores se dirigen a la oficina de patentes en cuanto tienen una idea. Sin embargo, Berners-Lee marcha en dirección opuesta. Renuncia formalmente a los derechos de patente para asegurar el crecimiento de la red. And adding something such as, and you have to, and it's patented, you have to pay a fee, would have completely scuppered the whole thing. It would never have taken off. We would not be talking about it now. Y vaya si hablamos de ello. Gracias a la red, el tráfico en Internet supera el tráfico de voces en los cables que conectan nuestro mundo. Y prácticamente todos dependemos de él. We do indeed live in a world that has become communication-centric, and it's becoming more so every day of the week. En 1793, un breve mensaje podía viajar por un telégrafo óptico a unos 160 kilómetros por hora. Hoy, una red mundial de cables transmite vastos volúmenes de información por todo el mundo a la velocidad de la luz. I really think much like a subway train racing through New York City, it just continues to go faster and faster from one station to another, and there really is no end in sight.